amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hay muchas personas que me han estado preguntando en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter del estanque PEG consejos para construir su primer estanque. Es por eso que el día de hoy te presento 8 consejos para que tengas éxito con tu primer estanque de peces koi. Acompáñenme. El lugar elegido para el estanque es muy importante. Debe tener las máximas horas de luz posible. Lo ideal es de 5 a 6 horas al día, ya que las plantas acuáticas no son capaces de sobrevivir a la sombra. No los coloques cerca de los árboles, que puedan proyectar sombra sobre el estanque y las hojas pueden caer dentro del estanque, ya que pueden provocar alteraciones al agua, y también las raíces de los árboles pueden dañar la estructura del estanque, lo que puede ocasionar pérdidas de agua. Depende del espacio disponible y también del tipo de peces que quieras tener habitando en tu estanque. Es importante conocer que existe una fuerte relación entre el tamaño del estanque y su profundidad, siendo más fácil mantener el equilibrio biológico en un estanque de buen tamaño que en uno pequeño. Si nuestra intención es crear un estanque de hasta 2 metros de diámetro, la profundidad ideal está en los 60 y 70 centímetros de profundidad. Los hay de diferentes formas, como por ejemplo los hay circulares, cuadrados, rectangulares. Pero una buena idea es tener diferentes profundidades dentro del estanque, siendo el borde la parte menos profunda para ir aumentando hacia el centro, de manera que podamos tener diferentes tipos de plantas de estanque con necesidades diferentes. Un hecho cierto es que durante el invierno la temperatura del fondo del estanque se mantiene estable, mientras la de la superficie puede congelarse. Muchos peces y plantas en un estanque suficientemente profundo utilizan esta zona para sobrevivir. Existen varios tipos de estanque. Los hay del tipo natural, que utilizan una membrana, y los de obra, que puedes construir tú mismo, y también existen los prefabricados. ¿Cuál de estos te gusta? Echa a andar tu imaginación. Una vez terminado el estanque, hay que decorarlo, por lo que puedes utilizar piedras, troncos, ladrillos, etc. Pero la decoración más fabulosa e importante es la colocación de plantas. Dentro de este tema hay muchas variedades de plantas acuáticas. Están las sumergibles, las de ribera y las flotantes. Te recomiendo que antes de introducir plantas al estanque, las desinfectes por lo menos 3 o 4 días con sulfato de cobre, para que en caso de traer huevos o parásitos las elimines y no contamines tu estanque. Uno de los temas más importantes es la filtración. Para esto existen en el mercado filtros que puedes utilizar y que mantienen el agua en óptimas condiciones. Inclusive algunos cuentan con lámpara UV que ayuda a la eliminación de huevos o parásitos y también a la eliminación de algas. O bien puedes armar un filtro casero y que también da buenos resultados. Dentro de la filtración debes de considerar una bomba sumergible que pueda mover por lo menos 3 o 4 veces el volumen de agua en una hora. El retorno del agua dará oxígeno al estanque, por lo que te recomiendo construir una cascada para mayor oxigenación. Después de que ya tengas lleno tu estanque de agua, ya esté decorado e instalado el filtro, necesitas ponerlo en funcionamiento y esperar por lo menos un mes, que es el tiempo necesario para la maduración de tu estanque. Una vez concluido este ciclo, podrás agregar a tus peces.
Lo ideal es agregar peces de estanque o también conocidos como peces de agua fría, como por ejemplo las carpas koi y los golfis, especialmente adaptados para soportar las temperaturas frías del exterior, incluso cuando la superficie del estanque se pueda helar durante el invierno. Te recomiendo que antes de introducir peces al estanque, los tengas en cuarentena, para que en caso de que estén enfermos o traigan parásitos, no contamines tu estanque. Bueno amigos, con estos consejos ya puedes iniciar o construir tu primer estanque. Mucha suerte. Gracias por ver este video. Por favor suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, regálame un like y déjame tus comentarios. Y nos vemos para la próxima.